Bueno, buenos días a todas y todos. En el marco de la segunda semana indígena, hemos invitado ahora a la doctora Silvia Schmelkes, que es la Coordinadora General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública, para los que nos plantee lo que se está haciendo en esta materia, que resulta muy interesante y en muchos aspectos algo nuevo en la política pública del país. Silvia, por favor. Bueno, pues muy buenos días a todos ustedes. Voy a platicar un poco en qué consiste el trabajo de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe a mi cargo. Esta coordinación fue creada el 22 de enero del 2001, o sea, es una creación de esta Administración Federal, y fue creada con 3 objetivos. Me voy a dedicar a cada uno de ellos. El primero de ellos es coadyuvar con la Dirección General de Educación Indígena a mejorar la calidad y la cobertura de la educación básica destinada a los pueblos indígenas. Y para ayudar a cumplir con este objetivo, nosotros hemos desarrollado 2 cosas importantes. En primer lugar, una metodología para formar a directivos y docentes de escuelas generales que atienden a niños indígenas. Estas escuelas generales no las atiende la Dirección General de Educación Indígena, y por eso nosotros estamos trabajando con preescolares, primarias y secundarias generales que están atendiendo a niños y niñas indígenas. Y la idea de formar a directivos y docentes para esto es que puedan incorporar el enfoque intercultural, que logren un trato respetuoso con y entre los niños y las niñas, y que hagan de la diversidad cultural una ventaja pedagógica. Este trabajo lo hemos estado realizando con resultados buenos en el Distrito Federal y en otros 6 estados de la República que tienen la mayor incidencia de escuelas de esta naturaleza, y estamos trabajando en 931 escuelas, fundamentalmente primarias, pero también algunos preescolares y secundarias. Y también, puesto que la Dirección General de Educación Indígena solamente atiende a los niños indígenas hasta la primaria, nosotros estamos trabajando con una asignatura de lengua y cultura indígena, que es una asignatura que queremos que sea obligatoria para todas las secundarias que están trabajando en comunidades indígenas con al menos un 30% de hablantes de lengua indígena. Hemos diseñado el programa completo para estas secundarias en 8 lenguas indígenas, y queremos trabajar otras 8 más antes de que se acabe la administración, y con esto vamos a cubrir prácticamente el 90% de las secundarias que trabajan en este tipo de localidades, trabajando estas 16 lenguas. Este programa lo hemos piloteado ya en 11 secundarias de los 3 tipos, secundarias técnicas, secundarias generales y telesecundarias, en 6 estados del país. Y con esto pensamos nosotros contribuir al cumplimiento de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que define como tales el derecho de los indígenas a ser educados en su propia lengua en la educación básica. Con esto cerramos el ciclo de la educación básica. Este es el primer objetivo. El segundo y el tercer objetivos de la coordinación son objetivos completamente novedosos. No habían existido antes en la educación nacional, no habían formado parte de la política educativa, son propios de esta administración. El segundo objetivo es ofrecer una educación cultural y lingüísticamente pertinente a los indígenas a todos los niveles educativos. Hasta antes, digamos, de esta administración, se atendía a los indígenas en tanto indígenas educativamente hasta primaria solamente. Y entonces ahora, con lo que ya les dije de la secundaria, pues estamos tratando de apoyar a los indígenas educativamente en todos los niveles educativos, también con un diseño de un bachillerato intercultural que lo que pretende es atender con pertinencia cultural y lingüística a la demanda de las zonas indígenas de este nivel educativo. El bachillerato que hemos diseñado no se aleja demasiado en su planteamiento curricular de los planes y programas de los otros bachilleratos del país, porque nos parece muy importante que los egresados indígenas de estos bachilleratos puedan presentar exámenes de admisión en las universidades convencionales y puedan entonces continuar sus estudios. Sin embargo, sí incluyen el estudio de su propia lengua, el estudio de su cultura, propician la formación para el trabajo, desde luego adaptado a las condiciones de cada región, y manejan una aproximación integrada a las ciencias naturales y a las ciencias sociales. Tanto la formación para el trabajo como el estudio de la cultura y de las ciencias naturales tienen un fuerte ingrediente de vinculación con la comunidad.
Existen ya 24 bachilleratos interculturales en 5 entidades federativas del país y la idea es poder ampliar estos bachilleratos. Acaba de haber una reunión de las autoridades educativas de la CONAEDU y ahí se planteó ya a los secretarios de Educación de los estados pues la posibilidad de que ellos soliciten esta modalidad de bachillerato para atender la demanda del nivel medio superior en las localidades que tienen características de ser densamente indígenas. También logramos por primera vez en la historia que exista una alternativa, una oferta de formación inicial para docentes indígenas, para docentes bilingües. Eso, como ustedes saben, en México no había existido. Los docentes bilingües son reclutados con bachillerato, son enviados a trabajar después de un curso de inducción de 3 meses y después se les pide que cursen la licenciatura de manera semiescolarizada en la Universidad Pedagógica Nacional. Es decir, hasta la fecha no habíamos contado con una alternativa de formación inicial de docentes indígenas. Pero ahora ya la tenemos. Las escuelas normales del país que funcionan en los estados en los que existe el subsistema de educación indígena pueden, diríamos, deben ya incorporar un campo de formación específico que ya hemos diseñado para futuros docentes en educación bilingüe intercultural para el nivel primario, en el que durante 6 horas adicionales durante cada semana de los 6 semestres escolarizados de la licenciatura estudian su lengua, aprenden a hablarla bien y sobre todo a escribirla, que antes no había ningún lugar a donde los docentes aprendieran a escribir su lengua. También aprenden la forma como éstas deben enseñarse, es decir, la didáctica de la lengua y de la cultura propia, y también la enseñanza del español y de la lengua indígena como segundas lenguas. Todo ello con un enfoque intercultural transversal en toda la licenciatura que comparten con los futuros docentes no indígenas. No se trata de normales indígenas, son las normales regulares que tendrán un alumnado mixto de indígenas y no indígenas, en donde el 90% del currículum estudiarán juntos y 6 horas adicionales será exclusivamente para los futuros maestros bilingües. 15 normales del país ya están ofreciendo la licenciatura en educación primaria con enfoque intercultural y además este campo de formación específico en educación intercultural bilingüe. También diseñamos un modelo flexible de universidades interculturales. Estas universidades están diseñadas para operar en zonas indígenas. Son una de varias maneras de ampliar la oferta educativa y la matrícula de la población indígena en educación superior. La manera que nosotros hemos adoptado es esta de acercar la oferta educativa ahí donde se encuentran los indígenas. Por lo mismo, estas universidades son privilegiadamente, aunque no exclusivamente, para indígenas porque el modelo es intercultural. Tienen una vocación regional. La oferta educativa está diseñada a partir tanto de las necesidades como de las potencialidades de cada una de las regiones. Son universidades que le dan importancia especial a la investigación sobre las lenguas y las culturas de las regiones en las que trabajan. Se vinculan estrechamente con las comunidades de referencia. 4 universidades interculturales ya están en operación y atienden a 1.612 alumnos. Una más cuenta ya con decreto de creación y en breve comenzará actividades, y los proyectos de otras 4 están siendo ya revisados. Eso respecto de este segundo objetivo de ofrecer una educación cultural y lingüísticamente pertinente a los indígenas a todos los niveles. Como ven ustedes, ahora ya podemos hablar de una educación de esta naturaleza desde preescolar hasta educación superior. Y el tercer objetivo de la coordinación también es un objetivo novedoso que por primera vez aparece en la política educativa. Y es el de ofrecer una educación intercultural a toda la población, no solamente a los indígenas, sino a toda la población. Este objetivo está basado en el reconocimiento de México como país pluricultural, pero la pluriculturalidad es un concepto descriptivo que nos habla de la coexistencia de grupos culturales diversos en un mismo territorio. Y lo importante, desde nuestro punto de vista, es que las relaciones entre estos grupos culturales sean relaciones basadas en el respeto y desde posiciones de igualdad. Esta es para nosotros la interculturalidad y la concebimos como un ingrediente fundamental de la democracia. Y la educación intercultural, como consecuencia, no puede ser solamente para los indígenas. O es para todos o no es educación intercultural.
Por eso nosotros nos hemos dado a la tarea de interculturalizar los currícula de todos los niveles educativos hasta el nivel medio superior. Una de las dificultades por las cuales las relaciones entre la población culturalmente dominante y los grupos indígenas se caracterizan por la asimetría, la discriminación, el racismo incluso, es el desconocimiento que la población mestiza tiene de la diversidad cultural del país y de los aportes culturales de los indígenas a nuestra vida cotidiana. No se puede exigir a nadie que respete lo que no conoce. Por eso hemos incorporado conocimientos, valores, producciones artísticas y cosmovisiones de los pueblos indígenas al currículo de secundaria, por ahí empezamos, ya están incorporados en la reforma de la educación secundaria, y en el currículum de la primaria, que es una propuesta que estamos a punto de presentar al subsecretario de Educación Básica. Esto lo hemos hecho de manera transversal en todas las asignaturas de todos los grados de estos niveles educativos. Se han diseñado también materiales especiales para apoyar a los docentes a favorecer el conocimiento de la diversidad cultural, para a partir de ahí trabajar el respeto y el aprecio a la misma. También hemos formado a más de 60,000 docentes en ejercicio, tanto indígenas como no indígenas, en este enfoque de educación intercultural para todos. Para la población abierta, la que no está en la escuela, también hemos trabajado documentales, tanto para niños como para adultos, orientados a favorecer este conocimiento y el aprecio por la diversidad cultural. Las series Pueblos de México y Ventana a mi comunidad ya están siendo transmitidos por Televisión Cultural con cobertura nacional. Con todo esto, hemos querido responder a las demandas educativas de los propios pueblos indígenas. Ellos han demandado una educación cultural y lingüísticamente pertinente, pero también han demandado una educación intercultural para toda la población. Estas demandas están ya plasmadas tanto en la Constitución como en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y en la reforma del artículo 7º de la Ley General de Educación. Lo que he reseñado es nuestra contribución al cumplimiento de estas demandas y de las disposiciones legales consecuentes. Por esta razón, estamos seguros de que estas políticas, inauguradas durante esta administración, tendrán no solo que continuar, sino que verse fortalecidas en las propuestas educativas del futuro. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes para responder cualquier ¿Alguna pregunta, Silvia, compañero? Iván Moreno, de Grupo ASIR. Profesora, propiamente, si nos puede decir, hace unos días el doctor Gómez Morín nos decía que bueno, ya el problema no está en cuanto a la cobertura, sino en cuanto a la calidad. ¿Cuántos alumnos se piensa atender? Porque mencionaba que todavía hay algunas comunidades que están todavía muy alejadas, principalmente, que ese es el problema de cobertura que se tiene. ¿A cuántos alumnos se piensa atender con este modelo educativo? Y por otra parte, mencionaba ya también que bueno, educación intercultural lingüística. ¿Cuántas lenguas tenemos ya que están a punto de desaparecer? ¿Cuántas lenguas de origen indígena tenemos en México que están ya a punto de desaparecer? Sí, yo creo que tenemos el problema de cobertura a nivel de educación primaria, pues prácticamente ya está resuelto. El prácticamente quizás es el problema porque justamente son las comunidades sumamente pequeñas, sumamente dispersas y aquellas que expulsan población como población migrante, sobre todo en las zonas agrícolas del noroeste del país, son las que tienen dificultades de cobertura de nivel primaria. Y mucha de esta población es población indígena. O sea, tenemos que aceptar que ahí todavía tenemos un problema de cobertura de educación primaria que se refleja fundamentalmente en los alumnos mayores de 11 años, que no han terminado la educación primaria y que ya no están en la escuela. Entonces ahí hay un problema de cobertura que ya es muy pequeño, pero que justamente se ubica en estas regiones que son fundamentalmente regiones indígenas y que pertenecen a las zonas más pobres del país. Tenemos también un problema a nivel de educación secundaria. Todavía la población indígena es la que menos llega a la población secundaria, desde luego ha aumentado muchísimo la matrícula en este nivel educativo, pero la cobertura y sobre todo la deserción a nivel de educación secundaria de pueblos indígenas sigue siendo preocupante. Entonces creo que es importante reconocer que todavía tenemos ahí un terreno que recorrer para poder asegurar que tenemos la cobertura
necesaria y la calidad para evitar la deserción, ¿verdad? Porque finalmente la deserción es un reflejo de la mala calidad o de la deficiente calidad de la educación. Y respecto a las lenguas indígenas que están en peligro de extinción, bueno, aquí hay diversas maneras de interpretar la situación. Nosotros consideramos que de las 60, 62 lenguas indígenas que hay en este país, tenemos alrededor de 20 que son lenguas fuertes, que son lenguas que están vivas, que están activas, que están desarrollándose. Otras 20, otra tercera parte, alrededor, estoy aproximando mucho, pero alrededor de otra tercera parte, que donde están en peligro de extinción, porque el peligro de extinción se define como la lengua que se habla menos en la generación que sigue, ¿no? Entonces, hay 20 lenguas donde efectivamente los abuelos todavía la hablan, los padres la entienden, pero los hijos ya ni la hablan ni la entienden, y entonces ya tienen dificultades de comunicarse con sus abuelos. Ahí tenemos una necesidad de trabajar con el fortalecimiento y la dinamización de estas lenguas indígenas. Y otras 20 en donde definitivamente ya lo que tenemos son poblaciones muy mayores que hablan la lengua, en donde ya la siguiente generación ya tampoco ni la habla ni la entiende. Y que estas son las lenguas que están realmente en franco proceso de extinción, que podríamos decir que son estas otras 20. Estas 20 lenguas, de una u otra forma, ¿hay algún plan para, de una u otra forma, tratar de rescatarlas? Sí, bueno, eso le corresponde al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, desde luego muy en vinculación con las actividades educativas, pero sí hay ya un programa muy fuerte para el rescate de las lenguas en peligro de extinción, que son las 40, no son solamente las 20, sino que son las 40, ¿verdad? O sea, que requieren de esta fortaleza de trabajo. Roberto. Sí, buenos días, maestra. Yo quisiera preguntarle de los alumnos que van, de los indígenas que van a la escuela primaria, ¿cuántos llegan a la universidad, digamos? Y si van a tener tiempo suficiente para implementar las otras 8 lenguas que usted señalaba al nivel secundario, dado que pues el sexenio está por terminar. Sí, así es. Bueno, respecto de cuántos llegan a la universidad, ahí tenemos una dificultad estadística porque no sabemos. El dato de cuántos indígenas hay en el sistema educativo se nos pierde en la media superior. De hecho, se nos pierde mucho antes porque el dato lo dan los directores de las escuelas, no es un dato que se pide individualmente. Pero tenemos el censo que nos dice, bueno, cuántos alumnos hay en primaria, en secundaria y demás. No sabemos cuántos alumnos de media superior son indígenas y tampoco sabemos cuántos alumnos de educación superior son indígenas. En este año vamos a llevar a cabo un censo junto con la Subsecretaría de Educación Media Superior respecto de los alumnos indígenas en media superior, que eso nos va a permitir también calcular cuál va a ser la demanda de indígenas para educación superior. Pero esto es algo que apenas en esta administración estamos empezando a dilucidar. El cálculo es que alrededor de 1% de la matrícula de educación superior es indígena, ¿no? Pero eso es un cálculo, la verdad es un número enteramente estimado. Bueno, lo que nos da una idea de cuántos son los indígenas que terminando la primaria pueden continuar a secundaria, después a media superior y después a superior, ¿no? Hay una pérdida ahí muy notable, ¿no? Y respecto de si nos va a dar tiempo de trabajar las otras 8 lenguas, miren, nosotros la ventaja que tenemos es que desarrollamos una metodología para poder trabajar el desarrollo de estas asignaturas con las primeras 8. Esto lo trabajamos con hablantes y con conocedores de la cultura. Y la asignatura tiene un enfoque de trabajar la lengua a propósito del estudio de la cultura, ¿no? O sea, no se estudia la lengua en tanto lengua, digamos, no es un análisis de lingüística estructural de la lengua propia, sino que la lengua se estudia en uso, y entonces se trabaja la cultura y entonces se expresa la cultura a nivel oral y a nivel escrito y se va corrigiendo el trabajo en la cultura. Entonces, lo difícil en todo caso es asegurar que las personas que nos están ayudando en el diseño de esta asignatura efectivamente dominen su lengua y su cultura y puedan entonces hacer este trabajo. Tenemos nosotros esta gente perfectamente identificada y estamos esperando contar con los recursos necesarios para poder trabajar estas otras 8 lenguas y por la experiencia anterior estamos seguros que lo podemos hacer en el tiempo que nos falta. Sí, buenos días. Preguntar, precisión más bien, si pudiera dar algunos ejemplos de estas 20 lenguas que ya están en peligro de extinción y si tiene el porcentaje de preocupante deserción que hay en las escuelas indígenas y, por último, ¿dónde se encuentran estas universidades indígenas? ¿En qué estados? Sí, bueno, miren, las lenguas que están en peligro de extinción son ya muy pequeñitas, ¿verdad? Son lenguas en donde hay alrededor de 20 a 100
hablantes, que estas son las 20 que están en mayor peligro de extinción. Y bueno, pues hay varias de ellas ubicadas fundamentalmente en el norte del país, digamos las 5 lenguas que están en la península de Baja California, los paipais, los quilihuas, los cucapás, los seris, y en el sur, bueno, los quicapús, y en el sur los aguacatecos, los izcatecos en Oaxaca, esos en Chiapas, los izcatecos en Oaxaca, pues son algunos ejemplos de estas 20 lenguas que están en peligro de extinción. Su segunda pregunta era el asunto de la deserción a nivel de la educación primaria. Mire, yo creo que esos son de los avances más importantes que ha habido durante esta administración. La brecha en los índices de eficiencia terminal entre la primaria general y la primaria indígena era realmente fuerte cuando empezó esta administración, era muy grande. Y ahora se está achicando, ¿no? En este momento no le puedo dar los datos precisos, pero le puedo asegurar que ya están muy cerca las gráficas de la eficiencia terminal de las escuelas indígenas y de las escuelas no indígenas. Es de los logros importantes, yo creo que de esta administración, haber reducido la deserción en la primaria indígena, no así en la secundaria. En la secundaria todavía tenemos un problema serio. Y su tercera pregunta. En las universidades. Bueno, la primera universidad, que es la única que va en su segundo año de operación, está en San Felipe del Progreso, en la zona Mazahua, y atiende a las 5 etnias del Estado de México, ¿no? Que son los tlahuicas, los matlacincas, los nahuas, los mazahuas y los otomís. Esa fue nuestra primera universidad y la única, como digo, que tiene 2 años. Las siguientes empezaron en agosto del año pasado, que son Chiapas, que está en San Cristóbal de las Casas y atiende en este momento a 7 de los grupos étnicos de Chiapas. En Tabasco, en la zona Chol, en Oxolotán, atendiendo fundamentalmente choles, aunque también chontales. Y la cuarta es la Universidad Veracruzana en su vertiente intercultural. La Universidad Veracruzana decidió abrir 4 campus de universidades interculturales en diferentes partes del estado de Veracruz. Entonces hay uno en la zona Nahua, otro en la zona Totonaca, otro en la Huasteca y otro en el sur, a donde hay una cantidad de etnias fundamentalmente migrantes al estado de Veracruz. Esas son las que en este momento existen. Bueno, y la que está a punto de empezar es la de Puebla, en la Sierra Norte. Okay. Me faltó, perdón. ¿La educación sexual va a ser extensiva a estas escuelas bilingües? La que se aprobó, ¿se va a dar educación sexual en preescolar, primaria? Sí, al igual que en el sistema general, esto es algo desde luego que tiene que estar incorporado. Y bueno, aquí hay una población especialmente vulnerable, ¿verdad? Entonces, desde luego que la educación sexual está presente. Alfredo. Buenos días. Profesora, ante todos estos esfuerzos que están haciendo por las culturas indígenas, ¿qué posibilidades le dan a la supervivencia de estas culturas indígenas ante el embate del globalizador de las sociedades modernas? Mire, nosotros en ese sentido somos muy optimistas. En primer lugar, consideramos que hay pues una movilización muy fuerte de parte de los propios pueblos indígenas por conservar su lengua y su cultura. Por otra parte, también, bueno, la globalización tiene, por un lado, sus aspectos negativos en el sentido de imponer un modelo cultural de ser, pero como contraparte de eso también nosotros consideramos que hay una reacción natural de los pueblos ante esta imposición de una forma de expresarse culturalmente, buscando espacios propios de expresión. Entonces creo que inclusive en México hay como ejemplos muy claros de cómo hay un renacimiento de estas formas propias de expresión de la cultura mexicana en general y de las diferentes culturas que componen nuestro pluralismo cultural en el país. Entonces me parece que este es un proceso que está ocurriendo que desde luego tiene que ser apoyado a través de la educación, y bueno, estamos apoyando eso, pero es algo que ocurre también como consecuencia de la globalización. ¿Qué posibilidades a que permanezcan? Sí, miren, yo creo que del tercio del que hablé, yo creo que las probabilidades de que las 40 lenguas permanezcan son altas. De las otras 20 es sumamente difícil porque, como digo, ya tienen entre 20 y 100 hablantes. Desde luego hay que hacer el intento porque esas lenguas no se pierden, porque se conserve el conocimiento de ellas de manera que se puedan, que puedan renacer, que puedan revitalizarse. Pero definitivamente las 40 lenguas yo creo que se puede asegurar que permanecen y que se revitalizan y se fortalecen. Sí, gracias. Buenos días. Usted mencionaba hace un instante que solo el 1% de indígenas se calcula que llegan al nivel medio superior o superior. ¿A qué atribuyen ustedes a lo largo de estos 5 años este rezago? Y la segunda, ¿cuál es el presupuesto que tienen programado justamente para este programa?
Sí, bueno, lo que dije es que de la matrícula universitaria el 1% es indígena, no que el 1% de los indígenas llegan a educación superior, es distinto, ¿verdad? El 1% de la matrícula universitaria es indígena. ¿Cuántos indígenas llegan a educación superior? No lo sabemos tampoco, ¿no? Pero el dato que di es ese. ¿A qué lo atribuimos? Bueno, yo creo que aquí pues hay un conjunto de rezagos que hay que reconocer pues a lo largo de nuestra historia, que no son solamente educativos, pero que digamos el rezago educativo se ha sumado a estos otros que son fundamentalmente de naturaleza socioeconómica, ¿no? Son los indígenas en general. El 89.7% de los indígenas en México viven por debajo de la línea de pobreza. Eso ya nos dice mucho porque, bueno, desde luego el vivir por debajo de la línea de pobreza pues es un indicador que conjuga muchas otras cosas. Los indígenas no tienen acceso a muchos de los servicios básicos fundamentales ni tampoco a los servicios sociales, y la educación también ha llegado, digamos, más tarde a estas regiones que a otras regiones del país. Entonces hay ahí rezagos acumulados desde el punto de vista socioeconómico que hace que el costo de oportunidad para los indígenas de asistir a la escuela sea muy alto, y también ha habido, yo creo, un problema de falta de pertinencia de la educación que se ha ofrecido, que eso es lo que estamos ahora tratando de modificar, ¿verdad? O sea, que la educación sea significativa para los indígenas, que trate su lengua, que trate su cultura, que los acoja, que los reciba, que no les imponga una cultura distinta, sino que trabaje sobre su cultura y desde luego que los acerque a lo que es la cultura nacional, las dos cosas, ¿no? Pero esa es otra de las causas de la deserción, ¿no? Entonces, bueno, hay un rezago acumulado que no es únicamente educativo, que tiene también sus causas socioeconómicas, pero el educativo pues, ha acompañado de alguna manera estos rezagos, ¿no? El presupuesto, bueno, miren, nosotros somos una coordinación que tenemos justamente la función de hacer que quienes tienen que hacer el trabajo lo hagan, digamos, ¿no? O sea, nosotros tenemos un presupuesto realmente muy pequeño, pero hacemos que Educación Superior invierta, por ejemplo, en universidades interculturales, que Educación Media Superior invierta en bachilleratos interculturales, que no es nuestro presupuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues esto forma parte del presupuesto ordinario de las subsecretarías de la Secretaría de Educación Pública, y lo que hemos asegurado es que ahora se abra esta posibilidad de que parte de este presupuesto ordinario de las subsecretarías se invierta en zonas indígenas. Buenos días, maestra. En todo este asunto de la deserción, ¿cómo ven ustedes el fenómeno migratorio en cuanto al sector indígena del país? ¿Influye? ¿Qué tanto influye? Por favor, buenos días. Gracias. Sí, bueno, buena parte de este problema del rezago socioeconómico del que yo he hablado genera migraciones, ¿verdad? Genera migraciones de las zonas más pobres del país, y las migraciones de las zonas más pobres del país fundamentalmente son migraciones internas y migraciones de retorno, ¿no? O sea, son migraciones temporales que de alguna manera permiten que los indígenas salgan durante cierta época del año y regresen a su propia comunidad a trabajar sus tierras. Eso es, digamos, lo más común. Desde luego no es lo único. También se generan migraciones definitivas a zonas urbanas e inclusive a zonas a donde solamente hay empleo temporal en el noroeste, donde ya estamos viendo el fenómeno de que se están asentando en forma definitiva los grupos indígenas, y desde luego también internacional, ¿no? Efectivamente pues hay un problema ahí de crisis del campo que está expulsando a los indígenas, que ya no permiten que, o sea, donde la situación ya no permite que sobrevivan, y entonces tienen que buscar otras fuentes alternativas de sobrevivencia. Entonces la migración es claramente una de ellas, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Roberto. Yo quisiera preguntar si sabe usted de la población indígena, ¿qué cantidad es analfabeta? ¿Qué cantidad de la población indígena es analfabeta? Como el 30%. La población... Tengo entendido que son 6 millones de indígenas, 6 millones de analfabetas en el país. ¿Cuántos son de indígenas? No sé, pero el porcentaje de analfabetismo en México es de alrededor del 9%, y el porcentaje de la población indígena mayor de 15 años es alrededor del 30%, que es un indicador muy claro de cómo está el rezago educativo, porque estamos hablando de la población de 15 años y más, ¿no? Entonces ahí es muy clara la brecha entre la población indígena y la no indígena, y nos está reflejando el rezago histórico de la educación en general, ¿verdad?
¿no? Pues simplemente decir que yo creo que esta política de educación intercultural es una política que llegó para quedarse, ¿no? Y es una política que tiene que ser educación intercultural para toda la población, desde luego de manera muy especial para los indígenas, pero también para el resto de los mexicanos, de manera que podamos apreciar nuestra diversidad cultural y empezar a relacionarnos con los pueblos indígenas desde otra perspectiva basada en el respeto y desde posiciones de igualdad. Eso es todo. Gracias. Gracias. La agenda del señor presidente para el día de hoy. Esta pues es la gira Tabasco y Chiapas el día de hoy, la 608 del sexenio, la 558 por el país en el sexenio, la 50 por el país en este año. El Tabasco es la gira 10 en el sexenio, es la primera visita que el presidente va a estar en el municipio de Tacotalpa y la primera visita que el presidente va a estar en el municipio de Tenosique. Es la gira 25 al estado de Chiapas, es la primera vez que el presidente va a estar en la maravilla Tenejapa, en ese municipio, y la primera visita a San Juan Cancuc. Y la agenda para el día de hoy, el presidente graba el programa de radio, después nos vamos a la gira de Tabasco y Chiapas, ahí hay básicamente el día de hoy estos eventos, colocación de la primera piedra a la Universidad Intercultural de Tabasco, a la que hacía referencia Silvia, luego la inauguración del tramo carretero, este tramo, luego oportunidades para adultos mayores, va a haber una entrega de cheques, salida al estado de Chiapas y en el estado de Chiapas llegando va a haber una reunión con directivos de proyectos ecoturísticos en el estado de Chiapas y la firma del convenio de concertación del programa de ecoturismo en regiones indígenas 2006 y el señor presidente se queda a dormir en este centro de ecoturismo que se llama Las Nubes en Chiapas. La agenda para el día viernes es a las 7 de la mañana desayuno y luego la celebración del Día Mundial de la Salud y a las 10:50 inauguración del Sistema Integral de Agua Potable y reunión con brigadistas de salud. Aquí el evento fundamental es que queda pues suprimido ya el tracoma como una enfermedad trágica que producía pues siempre la ceguera, ha quedado resuelto para en adelante. Ahorita explicaría algunos datos. Luego regreso a la Ciudad de México, regresamos de Chiapas a las 12:05 hacia la Ciudad de México. El presidente irá directo al rancho. Los eventos para hoy en particular es la colocación de la primera piedra de la Universidad Intercultural de Tabasco. La inversión en esta primera etapa son 21 millones de pesos. Los beneficiarios, población indígena de 10 municipios en Tabasco y 8 municipios en Chiapas, de las etnias que ya planteaba Silvia. Y la infraestructura en este momento son 7 aulas, 2 laboratorios, el área administrativa y académica. Luego la siguiente es la inauguración de la red carreteras a 10 localidades de Choles. La inversión es de 22.639.000 pesos, 71% federal, el resto estatal. Los beneficiarios, 3.822 personas y estos los beneficios, pues Y luego el siguiente evento es la firma del convenio de concertación del programa de ecoturismo en regiones indígenas. El objetivo es consolidar la infraestructura y equipamiento de más de 30 centros ecoturistas indígenas en el país, promover la diversidad de atractivos naturales y culturales de estos centros, consolidar la calidad de los servicios ecoturísticos, facilitar la herramienta tecnológica. Solo en el caso de Chiapas, la inversión para ecoturismo, en particular en las zonas indígenas, ha sido es para este año de 39 millones de pesos, 80% de ellos recursos federales. Y luego está la celebración del Día Mundial de la Salud, programa de prevención y control del tracoma, eliminar esta enfermedad como causa de ceguera y como problema de salud pública. La Organización Mundial de la Salud reconoce el valor de la intersectorialidad del programa y su capacidad de movilización social, política y de recursos. La inversión en esa zona endémica ha sido de 178 millones de pesos y está relacionada esa inversión con agua potable. Si hay agua potable, no hay tracoma. Es la condición para que no exista el acceso a agua limpia.
Luego de la inauguración del Sistema Integral de Agua Potable, que tiene que ver con esto también, y reunión con brigadas de salud, es una inversión de 20.697.000 pesos, beneficiarios este número de personas. Eso básicamente sería la agenda del señor presidente para estos dos días. Y si hubiera alguna pregunta, con gusto, antes de irnos. Sara. Buenos días, Rubén. Quisiera saber si el presidente va a atender o va a hacer caso omiso del llamado a la civilidad que hizo el PRD en el Senado de la República, porque lo acusan de estar violentando el proceso electoral con las indirectas que, bueno, ya hemos escuchado del propio presidente Fox. Y también si coincides con el estudio en el que se señala que los políticos, muchos políticos son corruptos y eso ha frenado el crecimiento en México. Gracias. ¿El estudio de quién, Sara? Perdón. Ok. Sobre la primera pregunta, el Ejecutivo Federal, como ya lo aclaró el señor presidente el día de ayer, no ha intervenido ni intervendrá en el proceso electoral. El presidente, en su legítimo derecho, ha defendido las políticas públicas de su gobierno que han funcionado y que están teniendo buenos resultados para todos los mexicanos. De la misma manera, ha hecho señalamientos en torno a aquellas políticas que han demostrado que fallaron en el pasado y que tuvieron un costo enorme para toda la población. En el México de hoy, todo ciudadano tiene derecho, en el marco del respeto a la ley y los valores propios de la democracia, a expresar su opinión sobre cualquier suceso de la vía pública de nuestro país. El presidente de la República ejerce en el espacio de sus atribuciones ese legítimo derecho que tenemos todos los mexicanos. El presidente de la República ha acatado y seguirá acatando todas las recomendaciones que le han hecho y le puedan hacer las instituciones del Estado que tienen atribuciones para ello. Y de la segunda pregunta será, no conozco el texto y no me atrevería a hacer un juicio de algo que no conozco. Elizabeth. Sí, gracias, Rubén. A mí me gustaría saber, el día 31 de marzo, Benjamín González Ruaro presentó su renuncia al presidente de la República. Hasta apenas ayer se hace público. ¿No existe alguna preocupación por parte de Presidencia el hecho de que haya presentado esta renuncia para buscar un escaño por el partido de Roberto Carpaz Ciprián, que a final de cuentas González Ruaro viene siendo pues empleado de la maestra Elvester Gordillo y nunca fue empleado del gobierno federal? Lo que puedo asegurar de parte de la Presidencia de la República, que el 31 de marzo, como se aclara en el comunicado que da a conocer ayer el ISSSTE, el 31 de marzo presentó su renuncia, fue aceptada por la Presidencia de la República, no se hizo pública que estuviera elegido el nuevo director de esa institución, que es Enrique Moreno Cueto, fue nombrado por el Presidente de la República y eso es lo que yo puedo decir a nombre de la Presidencia de la República. Otras consideraciones de tipo personal habría que preguntarle a este exfuncionario público. ¿Pero no hay preocupación por parte de Presidencia? Absolutamente ninguna. El tono de la renuncia que presentó al señor presidente y que viene algunos elementos en el boletín, hace un reconocimiento a la labor del presidente de la República y al trabajo que ha realizado durante estos años esa institución clave de la seguridad social del Estado mexicano. Iván Moreno, del Grupo ASIR. Vocero, el día de ayer se presentó una demanda, diputados federales presentaron una demanda de tipo penal en contra de los hermanos Vibriesca. ¿Cuál es la postura de la Presidencia en ese respecto? Y también preguntarle, bueno, pues algunos investigadores sobre el tema del narcotráfico, que son muy pocos en México, investigadores sociales, aseguran que, bueno, que un diputado federal esté diciendo o haya dicho que pactó con el narcotráfico para disminuir la violencia en un estado del norte del país, bueno, eso es una clara señal de la debilidad del Estado. Y por otra parte también aseguran que el combate a la delincuencia, en ese sentido narcotráfico, pues propiamente que es persecución, castigo de tráfico, consumo y producción de drogas, pues en 90 años realmente no ha tenido éxito
la presidencia o el gobierno federal ha tenido o buscará entrar en contacto con estos investigadores para preguntarles algunas otras opciones para combatir a la delincuencia, principalmente al narcotráfico? Sobre la primera de las preguntas, ustedes conocen la Constitución de la República en el artículo 93 de la Constitución que he leído aquí, pero lo voy a volver a leer para que ubiquemos la dimensión de las cosas. Artículo 93 de la Constitución dice: cualquiera de las cámaras podrá citar a los secretarios de Estado, el Procurador General de la República, a los jefes de los departamentos administrativos, así como a los directores y administradores de los organismos descentralizados federales o de las empresas de participación estatal y mayoritaria, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades. Las cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de la investigación se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal. El 93 constitucional dice de otra manera que la Cámara de Diputados puede hacer las comisiones que quiera para investigar a funcionarios de estos organismos. Como Presidencia de la República puedo responder entonces que si ayer hubo una intervención de algunos señores diputados en relación a funcionarios públicos del IPAB. El IPAB ayer mismo dio a conocer una información muy amplia donde rechaza de manera contundente lo formulado por la Comisión de Investigación en relación con construcciones prácticas. Las operaciones, dice el IPAB, registradas con construcciones prácticas se apegaron estrictamente al marco jurídico y la normatividad aplicada. Dice también el IPAB que los 264 documentos entregados a la Comisión de Investigación avalan la actuación del Instituto, lo cual ya ha sido revisado por las instituciones fiscalizadoras de la propia Cámara de Diputados, y también aclara o señala o enfatiza el comunicado del IPAB que el Instituto condena las acusaciones sin fundamento, con claros propósitos políticos en beneficio de intereses personales. Pero por otro lado, podría decir también que eso que lo que hace a los funcionarios públicos, que es para lo que puede ser constituida una comisión de acuerdo a la Constitución. Si investiga a ciudadanos privados, como comisión estaría violentando la propia Constitución de la República. Pero, de todos modos, en lo que hace a la decisión que cualquier ciudadano puede tener de presentar elementos a las diversas instituciones del Estado, la Presidencia de la República señala que en la democracia que hoy se vive en México, como conquista de toda la sociedad, cualquier ciudadano a título personal puede presentar denuncias a las instituciones correspondientes, y a ellas, en el marco de sus atribuciones, tocará analizar si éstas son solventes o no. La Presidencia de la República confía plenamente en las instituciones democráticas del Estado mexicano. Marisa. Gracias, Rubén. La señora Marta Sagún siempre ha dicho que este asunto de sus hijos es meramente político. Después de estas supuestas pruebas que ayer presentaron y todo esto que ocurrió ayer, ¿sigue pensando la Presidencia que es un asunto político esto? La Presidencia responde por la Presidencia de la República. Ya fijé la posición. No tendría más que añadir, Marisa, lo que acabo de informar. Sí. Buenos días. Existen versiones de que los abucheos y los ataques que recibió el candidato Felipe Calderón en la Universidad Iberoamericana fueron promovidos por el hijo de Roberto Madrazo. ¿Qué llamado haría la Presidencia de la República en este sentido? Ninguno. No participo de
declaraciones que puedan hacer candidatos, estrategias, elementos de la contienda electoral. No nos vamos a meter, no nos hemos metido y en razón de eso nunca vamos a comentar sobre las contiendas electorales. Roberto. Sí, buenos días, Rubén. Yo quisiera preguntarte, en el debate que se está llevando a cabo en Estados Unidos, distintos senadores hablan de legalizar a indocumentados que únicamente tengan 5 años de residencia en Estados Unidos, y el senador Fritz señala que es un 40%. ¿Cuál es la postura, cuál es la opinión de la Presidencia de la República sobre este asunto? ¿Estarán de acuerdo ustedes que solamente aquellos inmigrantes que tengan 5 años puedan ser legalizados? Ustedes conocen muy bien cuál es la posición de la República, del presidente de la República y de este gobierno. Reformar o no las leyes migratorias de los Estados Unidos corresponde al gobierno de los Estados Unidos. Está en su decisión soberana hacerlo o no hacerlo. La posición de la Presidencia de la República es de respeto a las instituciones del Estado norteamericano, pero también hemos señalado en más de una ocasión, a partir de muchas reuniones, la última reunión entre el presidente Fox y el presidente Bush, es que el problema migratorio corresponde a los dos países. La solución solo puede ser de manera conjunta y solo podrá resolverse este problema en una concepción integral, como la ha señalado el presidente de los Estados Unidos y también el presidente de México, que contemple una migración legal, ordenada, segura y respetuosa de los derechos humanos. No quisiera comentar nada lo que corresponde a la soberanía del Congreso de los Estados Unidos, simplemente sí fijar una vez más nuestra posición de que se trata de un problema compartido entre los dos países, que solo puede ser resuelta de manera integral y en la medida en que este problema contemple una migración legal, ordenada, segura y respetuosa de los derechos humanos. ¿Sí? Rubén, buenos días. Retomando un poco el tema de Manuel Vibriesca, presente, el fin de semana desvalijaron su camioneta en Celaya, allá en Celaya. El problema, independientemente del robo de la camioneta, es que este vehículo traía placas diplomáticas. Entonces, ¿cómo podría explicarse de que tenga placas diplomáticas siendo de un particular, según las versiones, esta camioneta tenía este tipo de placas? Sí, no comento situaciones de particulares, comento situaciones referidas al Estado mexicano. Pero son pláticas. No conozco el caso, pregunten a Relaciones Exteriores. Pero entonces Presidencia no tendría injerencia en este aspecto al traer placas diplomáticas. Presidencia no tiene injerencia en esa dotación de placas o no placas. No conozco el caso. ¿Sí? Sí, buenos días, don Rubén. Primero, hay todos los indicios, hay muchas razones para sospechar que el Congreso de los Estados Unidos, el Senado en particular, no va a llegar a un consenso en una reforma migratoria. Eso sería para México una oportunidad perdida. Y por otra parte, hay un estudio de Miguel Cervantes Jiménez, que es de la Facultad de Economía de la UNAM, basándose en casos similares en el pasado. Si hay una legalización masiva de millones de migrantes mexicanos en los Estados Unidos, podrían caer las remesas hasta en un 40% o más. ¿Ese es un sacrificio, esa es una pérdida que México está dispuesto a asumir? ¿O sería realmente una pérdida para lo que es el desarrollo rural en México? Gracias. No, la Presidencia no quiere especular sobre el resultado de las discusiones que hay al seno del Congreso de los Estados Unidos. Esperemos el resultado de los mismos. Hay signos de que la discusión se está tomando muy en serio, que puede durar todavía un tiempo, pero esperamos el resultado de las mismas. Y sobre respecto a la aseveración de este académico, en todo caso, lo que al gobierno de la República interesa es que sus ciudadanos en este país o en cualquier otro país que vivan tengan las mejores condiciones de vida. Desde luego que no sería ningún problema para la reproducción económica del país si ocurriera eso, si los conciudadanos de este país tienen mejores y mucho más dignas condiciones de vida. Carlos. Sí, Rubén, 3 preguntas. Quisiera saber cómo actuará la PGR con neutralidad en el caso Vibriesca, porque sobre ella recae
todo este problema. Por otra parte, este gobierno, como nunca en la historia, tuvo un gabinetazo, pero al parecer pues han salido tantos que da la imagen de que sirvió de trampolín político. ¿Dónde quedó ese gabinetazo? Y también quisiera saber cuál es la lectura que les das, si se puede, a las últimas encuestas en donde el efecto chachalaca ya pone a la par a Roberto Madrazo y a Felipe Calderón. Es lectura de encuestas, no declaraciones políticas. Gracias. Sobre la última de las preguntas no tengo ningún comentario, corresponde al ámbito electoral, es decisión de los ciudadanos y los ciudadanos deciden y eligen. Sobre la primera de las preguntas, la Procuraduría General de la República desde luego que actúa siempre y en todos los casos en estricto apego a la ley. Y respecto a la pregunta del gabinete, los funcionarios en este gabinete han estado en los tiempos en que se han requerido. Algunos han dejado el gabinete, lo que importa son las instituciones, no las personas, y algunos han tenido otras aspiraciones en el marco de sus decisiones personales, han sido bien recibidas por el presidente de la República. Ya dije lo que tenía que decir sobre ese punto. Buenos días, señor. Solamente Rafael Arce, W Radio. Hacerle una acotación. Los hijos de la señora Marta Sagún son los hijastros del presidente Vicente Fox y él en varias ocasiones ha metido las manos al fuego por ellos. No lo dice su servidor, lo dicen los propios diputados y demás sectores. Preguntarle la opinión de Presidencia de la República en torno a que un líder religioso de Estados Unidos lleva al Congreso el asunto, a exponer el asunto del cardenal Posadas Ocampo. Su opinión en torno a esto, opinión de la Presidencia. Y más allá de esto, preguntarle si no podría manchar la imagen este asunto del Estado mexicano, del país, por aquello de cómo se dio esta situación, el narcotráfico, cómo se dio su asesinato. Gracias, señor. No conozco las declaraciones de ese dirigente religioso, no puedo opinar de ellas, no las conozco. Lleva hoy el asunto al Congreso. No. Pues sí, no lo conozco, tendría que conocer el caso para opinar, sería una irresponsabilidad opinar de algo que no conozca. Alfredo, y con esto terminamos. Gracias, señor Aguilar. Indudablemente el señor ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ha sido una persona muy importante en la política del país. La opinión de la Presidencia sobre esta reunión de dos particulares como son el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y Roberto Madrazo, ¿cuál es su opinión, independientemente de las cuestiones de campañas electorales, tomando en cuenta que son los efectivos de la política nacional? ¿Qué opina de esta reunión? No tengo ninguna opinión sobre eso, pregúntele a ellos corresponde opinar sobre sus acciones políticas. Buenos días, muchas gracias.